Hoy vamos a hablar de pensión alimentaria. ¿Será que este es un deber que la madre o el padre se puede quitar? ¿Será que puedo pagar en tractos? ¿Será que del todo no puedo pagar? Bueno, y muchísimas más consultas. Vamos a estar con el doctor Hernán Mora. Todo bien, licenciado, amigazo. Bienvenido. Pura vida. Ahora, esto es complicado, don Hernán. Tema delicado, claro. Hay gente que dice, bueno, esto es un deber que no se puede incumplir. ¿Esto es cierto? Por lo general y prácticamente no se pueden cumplir. Es uno de los deberes, digamos, más, si se quiere, en alguna medida asentados en la realidad social. Y es que tiene una trascendencia. Nosotros a veces decimos, ¿por qué tengo que pagar? El derecho, lo que tutela es una relación biológica. Es decir, usted es el papá, usted es la mamá, en fin. Pero curiosamente, pocas veces o no siempre hay que recordarle ese deber a la mamá. La maternidad es la biología, la paternidad es como la civilización. Cierto. Pero a los papás muy frecuentemente. Por supuesto que si uno hace una especie de votación, no voy quedando muy bien. Pero la realidad es que la mamá reparte cuando hay, reparte cuando no hay. Y el papá a veces se esfuma, se fuga y en fin. Costa Rica tiene una legislación que podríamos decir un tanto severa en este tema, no hay ninguna duda. Pero la realidad del caso es que es una obligación que tenemos, que solo se extingue con la muerte. Y cuando nosotros nos morimos puede ser que esa obligación la hereden otros obligados alimentarios. Licenciado, a veces es mejor pagar poquito que no pagar nada. Es bueno, digamos, si usted no tiene el monto completo, pagar un poquito, llamar o esperar al otro mes para completar el resto. ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede negociar? Lo ideal sería negociar, sería la figura excepcionalmente buena, pero rara vez ocurre, o ocurre una menor cantidad de ocasiones. Es decir, ¿qué es lo que sucede? Cuando se llega a una situación de esta naturaleza, muchas veces esto tiene un contenido emocional. ¿Cuáles son las emociones? Acuérdense que amor y odio es como darle vuelta a una moneda. Con aquella persona que yo quise mucho, puede ser que después, ¿cómo se me ocurrió estar casado con ese hombre? ¿Verdad? Como que todo el mundo tiene el marido más malo y lo tienen todas las mujeres, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Entonces ocurre que lo ideal sería llegar a algún acuerdo. Pero como hay un gran sentido emocional, nosotros a veces utilizamos a los hijos como un misil, ¿verdad? Recíprocamente. Entonces, creo que no hay nada que esté generando, sobre todo en la actualidad, más conflicto que esto, ni siquiera las relaciones laborales ni demás, sino que son las relaciones humanas en el derecho de familia. Por eso es que el derecho de familia está también tan en boga y es tan complicado y tan conflictivo, porque además de eso, nunca vamos a sentir que se hizo justicia, ¿verdad? Acuérdense de nuevo, tenemos una gran emoción de una persona que nos dejó, que se fue con otra, que no pagó, que entonces mi gran sensación es hacerle daño. Ahora no lo voy a molestar, lo voy a joder. Lo voy a joder, exactamente. Ahora, evidentemente no existen todos los casos, pero es un tema importante, no hay ninguna duda. Licenciado, no somos máquinas, somos seres humanos y hay quebrantos de salud. ¿Qué pasa si caigo en el hospital? No me va a llegar todo el salario y no puedo pagar a fin de mes la pensión. ¿Qué se hace? Ok, perfecto. Eso es una excelente pregunta y ocurre. El grado de incapacidad, ¿qué tan incapacitante fue tu enfermedad? Si tenés que irte a una situación en la cual, por ejemplo, sobreviene ya una pensión de invalidez, vejez y muerte, en relación a lo que recibís, es que ahora sí seguís pagando. El único problema en esto es que tampoco es tan rápido ni tan mecánico. No significa que caí hoy enfermo, tengo un mes y medio y no estoy pudiendo generar ingresos, y por otro lado, por supuesto, que puede sobrevivir, y muchas veces ocurre que mientras yo estoy incapacitado, una situación, una enfermedad severa, de ahí ocurre que tenemos otro evento, otra situación. ¿Cuál es? Que tenemos por otro lado una persona que tiene que comer, lo cual es obvio, que son los hijos, y una mamá que va a exigir esos alimentos. Entonces nos damos cuenta que tampoco por otro lado podemos decir es blanco o es negro, hay un montón de matices. Lo ideal fue lo que vos dijiste, ojalá que pudiéramos acudir a una cultura de cumplimiento en el sentido del deber, de la responsabilidad de tener esa situación. Le ayudamos a la gente, a nuestros televidentes. Con muchísimo gusto. Vea qué interesante lo que le pasa a la hija de doña Alejandra. Ella tiene 3 hijos y en un año solo le ha pagado 2 veces la pensión. Se fue al juzgado y entonces lo que dice el juzgado es que ella hizo un arreglo de pago donde tiene que pagar 25,000 colones para 3 hijos. Entonces ella dice, no me alcanza. ¿Qué puede hacer doña Alejandra? No, hombre, pero es que 25,000 colones es algo simbólico. Correcto. Evidentemente hay una profunda desigualdad en eso. Es decir, está muy bien, se llegó a un acuerdo en algún momento, pero hay que decir, las situaciones cambiaron. Puedo interponer un proceso de pensión alimentaria o, si tengo un juicio principal, interponer un incidente. ¿Qué es un incidente? Como un juicio chiquitito dentro de un juicio grande. Entonces hago un incidente de cobro y digo, lo que estoy recibiendo no me alcanza, porque hay algo que es fundamental y es el famoso y muy connotado y muy digno
interés superior del menor. Eso puede ser uno de los aspectos más importantes y que a veces se nos olvida, porque vuelvo a decir, a veces utilizamos los misiles llamados hijos, ¿verdad? Sí, para hacer daño. Sí. No me estás pagando, no te presto a mi hijo, no lo vas a poder ver. Dándome todo el dinero del mundo, igual no lo vas a poder ver. Nosotros tenemos que tener un importante cuidado de lo que le transmitimos a un hijo, porque muchas veces es veneno lo que está recibiendo, sí, ¿verdad? Y no es culpa de él, eso es de fijo que no es culpa de él, él nació sin preguntar si quería. Bueno, vamos a hablarle a Eileen. Eileen, gracias por estar en nuestro Facebook Live y aquí tenemos su consulta. Bueno, Eileen, el hijo de Eileen necesita un procedimiento dental que es bastante caro. Entonces ella dice que no puede agarrarlo de la pensión, entonces que si se puede negociar por lo menos algo aparte o irse a medias con el ex esposo, me imagino. Muchas veces preguntan cuánto corresponde, cuánto que me tiene que dar. No hay ninguna tabla, ¿no? Yo no puedo agarrar un código, un libro, decir 2 hijos vale tanto. Exacto. Porque cambia mucho dependiendo de cada situación, de cada persona, de cada padre, cada madre, cuántos hijos, qué necesidad, e inclusive en alguna medida también criterios que han sido muy encontrados es cuando tengo un estándar de vida muy alto como hijo, se divorcian mis papás, si yo tengo que sufrir o no ese deterioro. La mayoría de las personas piensan que sí, que al final de cuentas ocurrió un divorcio y la pensión se trata de dar en relación a una realidad. ¿Cuánto recibo? ¿Cuánto gasto? ¿Cuánto gastan los hijos? A veces hay que reconocer que aquí en Costa Rica se establecieron mucho lo que eran las pensiones de lujo. Claro, o sea, niños que tenían una pensión de $5,000. Pucha, ¿verdad? Que estará sacando un doctorado en dónde, ¿verdad? Porque con lo caro, con lo caro que sale esa vaina. Pero ocurren muchos aspectos de esa naturaleza. Entonces, en este caso, hay que revisarlo precisamente para saber si hay posibilidad, pero lo ideal de nuevo es negociarlo. Y yo creo que aquí hay un elemento fundamental. Me acuerdo las palabras de María Teresa de Calcuta, decía que el problema de la pobreza no era un problema de dinero, sino de conciencia. Yo creo que este es un problema de conciencia. Hay que tener conciencia de qué es lo que yo gano, qué es lo que puedo dar, y no un problema de decir el odio que tengo. El odio hay que quitarlo. ¿Por qué? Porque no se le debe tener odio a los hijos. No tuvo la culpa. Bueno, vamos con David. David, gracias por estar con nosotros conectaditos. Y David no tiene clara la edad hasta cuánto tiene que pagar la pensión alimenticia. Dependiendo si estamos estudiando o no estamos estudiando, qué variantes, 18 si no se estudia, los 21 años posteriormente. Y entonces el estudio implica poder rendir académicamente de una forma seria. Porque bueno, también decimos, yo tengo 18, yo ya terminé y me fui a trabajar a otro lado, me fui del país o no hago absolutamente nada. Entonces no quiere decir que tengamos que estar sufragándole a aquella persona que ya merece en algún momento también desentenderse de los hijos, sino en el tanto que por otro lado, por eso le digo, la cuestión de justicia es delicadita, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaría si tenemos un muy buen estudiante que sigue ocupando ayuda? Pero a los 18 años no todo el mundo se independiza, eso es difícil. Ok, entonces seguir pagando posteriormente esas para que esta persona pueda continuar con sus estudios, con su programa y no truncarlo también. ¿Tiene que presentar las notas? En alguna medida tiene que presentar las notas si se lo solicitan, porque muchas personas, muchos muchachos inclusive lo que dicen es, como dicen, me la tiro rico, así es. matriculo en la universidad y ni siquiera voy. Vea lo que le pasó a doña Yanixia, le mando un fuerte saludo y un abrazo también. El ex esposo le seguía ayudando, pagaba pensión, pero él tuvo un quebranto de salud y también, lastimosamente, falleció. 1 año no le pagó, pero ella dice, bueno, ¿ahora qué se hace? ¿Qué hago? Perdona, ¿quién falleció, el señor? El ex esposo, el que le daba la pensión. Ok, ese es un derecho que se extingue, ¿ok? Funciona diferente si viene un proceso sucesorio. Ahorita hablamos muy brevemente de eso porque el tema centralmente es otro. Pero el derecho o la obligación del alimentado se extingue con la muerte, pero podría ser, y ya está ocurriendo mucho, que estos niños vayan a cobrarle a los abuelos, ¿ok? O inclusive a los hermanos, se puede. ¿A los hermanos también de la persona? A los hermanos también, sí. A los hermanos del niño, ¿ok? Perfectamente se puede, los que están en obligación de. Ahora, en el derecho sucesorio, o lo que llamamos la mortual, ahora que decíamos palabras populares, ocurre que si esta persona dejó o no dejó testamento, y si no dejó testamento y este es menor, el albacea, que es quien administra la sucesión, tiene que calcular, hacer una especie de programación de gastos para que este menor, de lo que dejó el causante, que se llamaba su papá, pueda seguir estudiando, pueda seguir llevando su vida lo mejor posible, sufragar. Cuando hablamos de pensión
alimenticia, el término muy popular, Sí, o alimentos, sí. no solamente nos referimos a eso, sino obviamente de educación, estudio, medicina, salud, etcétera. Vea qué interesante lo que está pasando con don Marcos. Tiene una hija de 17 años, ya se fue de la casa, está en unión libre con su pareja, pero ella le sigue pidiendo la pensión. Y porque sigue estudiando, ¿tiene todo el derecho a que le sigan dando la pensión o él puede cortar con eso? Ok, eso está buenísimo, una excelente pregunta. Cuando tenemos una relación de unión libre, unión de hecho, para poder provocar efectos jurídicos, obligaciones, derechos que yo le pueda exigir, tiene que estar reconocida la unión de hecho. A la pucha. Ok, sí, está complicado. La unión de hecho, al no ser un matrimonio, se reconoce luego de un plazo de las personas que convivan, ¿ok? En el momento, eso sí, en el momento en que se reconoce, y lo reconoce un juez de la República, es artículo 242 y siguientes del Código de Familia, en un proceso que le dicen abreviado, que de breve no tiene nada, al reconocerlo, esto implica que el momento que se reconoce tiene derecho desde que comenzó la unión, ¿ok? Entonces, ese es un poco el problema. No podemos exigirle a alguien que tenga un año, año y medio, 2 años de tener este tipo de relación, sino cuando esté reconocida por un juez. Sí. En estos momentos en Costa Rica inclusive implica para personas del mismo sexo también. E inclusive, si yo reconozco esta unión, mediante una sentencia, esa sentencia se inscribe inclusive en el registro civil, a partir de ahí vamos a tener la suerte inclusive de ser herederos de esta persona. Ok, vamos a ver la siguiente. Gerardo, la hija tiene un hijo, recibe 60,000 de pensión, pero saben que el papá o el ex esposo gana más de 1 millón al mes, pero él esconde los ingresos y sabe muy bien esconder la platica y todo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Yo creo que eso es un poco infame también, pero es muy dado que las personas escondan no solamente sus ingresos, como vos decís muy bien, sino que a veces hay algo que se llama esconderlo detrás de una figura paralela. En este caso, paralela, mercantil, una sociedad anónima. Los bienes, por ejemplo. Entonces resulta que hay un tipo que está reportado por 350,000 colones, pero tiene una sociedad que tiene bienes muy suntuosos. Como le digo, yo creo que es un tema de conciencia. O sea, a final de cuentas, repito, aquí no estamos hablando de si el hombre quiere mucho a la mujer y después la odia, si la mujer quiere mucho al hombre, después se odian, sino que hay un menor que no pidió venir al mundo, que vino al mundo, y que nosotros volvamos a recordar lo que es conciencia. No es falta de dinero, sino a veces de conciencia. Que se debe tener conciencia que esta persona tiene que sufragar los gastos de este menor. Existe hoy por hoy, se puede solicitar, para que ustedes tomen nota, algo que se llama en doctrina el levantamiento del velo societario, velo como si fuera una pared. Es decir, le podemos solicitar a un juez que escarbe esa sociedad. Abra las cuentas. Abra las cuentas de esa sociedad, abra el levantamiento del velo bancario también, que es ese secreto bancario que existe, que hoy está más relativo que nunca por una serie de exposiciones que no vienen al caso. Sí, señor. Pero para un tema próximo. Claro, claro, ahí está Cristian Tristán tomando nota. Claro, pero es bien importante. Entonces ocurre que nosotros le podríamos solicitarle al juez que levante la información o devele la información del banco, la información de las sociedades, a saber cómo está esa cuestión, porque repito, lo dijiste muy bien, hay gente que es experta en esconder. He oído algunas personas que dicen, mire, cuando yo me muero, me van a incinerar. ¿Sí? ¿Crees tu filosofía? ¿Pensás budista o qué sos? No, es para que después no saquen mis huesos, no les hagan un examen de ADN para determinar si tengo un hijo extramatrimonial que se vaya a ver en el proceso sucesorio. Ay, licenciado, vea lo que le está pasando tortón, a ¿verdad? doña Cris. Hay muchísima gente en nuestro Facebook Live, gracias a Dios. Vea a doña Cris, ella dice, bueno, que el ex esposo paga la pensión, ahí, ¿verdad? Mes a mes, pero que él nada más paga la pensión. No se lleva al chiquito a pasear, no se lo lleva a comer, no hay vacaciones, porque dice que eso es un gasto. Y que entonces dice, bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Porque él es puntual pagando, pero no cumple con lo otro. Yo creo que ese señor se está perdiendo una gran oportunidad de vida, que es darle amor a otro ser humano, que además de eso es su hijo. Es absurdo. Nosotros tenemos a veces incidentes que revisan la visita de padre al menor, porque lo usual es lo contrario. No me deja verlo. Y por otro lado, vuelvo a decir, el menor llamado misil es una bala con el que te hago daño. No tiene sentido, es absurdo. Pero lo que viene siendo muy importante es que se pelea mucho en eso. En eso debería llevarse tan sanamente como el derecho universal que tiene un menor de saber quién es y disfrutar de su padre.
no tenemos un incidente que obligue al papá, pero sí existe una figura que es la posibilidad, sin perder la obligación de pagar los alimentos, la posibilidad de cesar de la figura de la patria potestad, de la relación parental. Es decir, usted deja de ser padre, pero sigue obligado. ¿Por qué? Porque nunca se preocupó. Así es, padre es el que cría, no el que engendra, licenciado. Ahora eso me encanta. Y ¿sabes qué? Qué dicha que lo mencionas. Fíjate que ahora tenemos una ley hace aproximadamente un año que se llama de padres de crianza y hijos de crianza. Ellos pueden heredar. Hoy por hoy vemos, y siempre recuerdo, le vamos a mandar un saludo a un amigo muy, muy querido, Ronald Núñez, que se casó con Ana Ruth teniendo pequeños. Y él asumió como si fuera el padre. Claro, compró el paquete. Compró el paquete y creo que el resultado ha sido muy compró el paquete. va con el paquete, ¿verdad? Bueno, voy a decírselo así. Pero muy, muy encomiable, muy lindo y es un gran ejercicio humano, muy lindo. Vea lo que le está pasando a doña Hazel. Gracias por estar con nosotros, doña Hazel. Bueno, parece que el ex esposo no tiene tal vez dinero, pero que sí puede pagar la pensión en especies, con ropa, con comida, con juguetes. Perfecto. Ahora, por supuesto que sí se puede. En especie yo pensé otra cosa. Pero... No, guarda, hombre. No, cuidado con esos pensamientos. Ese es otro tema, compañero. No, qué perversión, por favor, qué vergüenza. Sí se puede, pero es muy importante tratar de contabilizarlo. Al final de cuentas, lo que vale es el dinero y en un momento a él le van a decir, bueno, no pagó la suma de tanto. Sí. Entonces es importante, un acuerdo que esos beneficios en especie puedan tener un rubro económicamente verificable. ¿Okay? Ahora, otro televidente que dice, bueno, yo pago la pensión, pero yo no sé si mi esposa realmente está utilizando la pensión para dársela a mi hijo. Entonces, ¿qué le está pidiendo? También mes a mes la factura en lo que gasta esa pensión. ¿Se puede pedir eso? No tenemos todavía esa figura en que se puedan pedir cuentas, ¿verdad? Exacto. Una examinación. A veces lo que puede haber es que falta un deber del abuso de la autoridad parental, cosas de esa naturaleza, pero sería otro mundo, ¿verdad? Es decir, el dinero que está recibiendo no lo está pagando y mi hijo está con hambre, no tiene... Y la figura sería otra, tendríamos que ir a otro escenario conociendo bien lo que ocurre. No tenemos en estos momentos, como ocurre en una sociedad anónima, que podamos exigir y rendir cuentas. ¿Qué pasa con esas personas que le ponen la pensión, se van para la cárcel, no pueden trabajar? El tiempo que están guardados va sumando a la pensión y cuando salen tienen que pagar todo. ¿Cómo se trabaja con eso, licenciado? Lamentablemente eso es bastante complicado, como por ejemplo cuando una persona también cambia de trabajo o lo despiden. Claro, ¿verdad? Que sí. Si cambia de trabajo, esta persona debería estar proyectando, voy a cambiar de trabajo, el nuevo me tiene que generar la posibilidad de que pueda seguir pagando la cuota de alimentos, ¿verdad? En el caso, cuando lo detienen, ahora el nuevo código que va a entrar a regir en un tiempo, sí prevé la posibilidad de que las personas puedan salir a trabajar y vayan en la noche, porque precisamente la lógica que se quiere es que generen ingresos, ¿verdad? Hay todo tipo de casos, o sea, hay casos que son verdaderamente desiguales. Sí. Hemos oído de individuos que tienen una pensión alimenticia altísima, que no la pueden sufragar y entonces de ahí terminan en la cárcel, ¿verdad? Vea lo que le está pasando a don Andrés. A ver, don Andrés tiene una oportunidad de salir del país, tener más ingresos, pero la ex esposa le metió la pensión y dice, no sale del país, usted se queda aquí guardado también con nosotros. Como lo repito, yo creo que en esto hay una constelación de injusticias y a veces dos injusticias no hacen una igualdad, una justicia. En general, el derecho de familia es un derecho que beneficia mucho tradicionalmente a la mujer por dos razones, por una cuestión de orden biológico y por otro lado, los hombres históricamente no hemos sido como el ejemplo de la rectitud y la puntualidad, la cabalidad y la nobleza, ¿verdad? A veces han habido todo. Es como igualmente también por una desigualdad económica, la relación del derecho laboral es desigual y por eso siempre decimos, ¿por qué es que se pierden los juicios laborales o por qué es que la mujer en estos momentos tiene tanta prerrogativa? Por ejemplo, qué sé yo, la violencia doméstica, un instrumento que ampara mucho a la mujer, a veces no tanto como quisiéramos, a la mujer y a los menores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tradicionalmente han habido muchísimos casos de hombres violentos que han agredido a toda la familia inclusive. Ahora, ¿qué es lo que se trata? A veces vemos a individuos que son personas nobles que quieren cumplir y como vos lo decís, o sea, una salida del país no implica ni más ni menos que una posibilidad de beneficio y crecimiento que puede ser para todos. Dejemos de utilizar a los menores como el misil para provocar el daño. Me quedo con eso, 22 20 01 24.
tenemos al licenciado Hernán Mora, que siempre es un gusto tenerlo con nosotros. gustazo. Y lindo tema también. Un placer, que estés muy bien. Lo esperamos un gran gusto pronto, licenciado. Un honor venir aquí siempre. Siempre es un